Bueno, superados los problemas técnicos, muy buenas tardes para todos. Seguimos en estas clases que hemos iniciado en el Seminario de Ejecución de Alquileres. Por supuesto que tenemos muy buenos expositores, pero me parece que hoy tenemos un bonus track, un conocido abogado de la ciudad de Mar del Plata, el doctor Alberto Gagas, que nos va a hablar de las atipicidades en el contrato de alquiler y especialmente en el tema de la propiedad horizontal. Seguramente ustedes lo conocen como un especialista en propiedad horizontal. Mar del Plata tiene cada vez más edificios, Alberto, así que me parece que es un tema que merece el abordaje independiente y así lo vamos a tratar en esta charla. Por supuesto, las preguntas siempre en el chat por escrito y se las vamos a realizar a Alberto al final. Y placer enorme escucharte. Te dejamos toda la clase en tus manos, Alberto. Muchas gracias por estar hoy acá. No, gracias a ustedes por la invitación. A esta altura del partido no es sencillo que nos lo inviten. Pero bueno, el tema de hoy en realidad es casi una herejía porque este es un seminario de derechos personales, obviamente, ¿no es cierto? No solo por la ejecución de alquileres, que es la parte, digamos, dinámica del proceso, sino porque en última instancia estamos hablando de locaciones y yo me tomé el atrevimiento de introducir el tema de los derechos reales, ¿no es cierto? Es decir, estuve buscando algunas cuestiones o puntos de contacto entre derechos reales y derechos personales, que son derechos sustancialmente distintos. Alberto, mil disculpas por molestarte. Sabés que se te escucha muy bajito. ¿Habrá alguna posibilidad de que subas el volumen? Sí, puedo hablar más alto también. Creo que no es el volumen de los parlantes, ¿no, Leo? Ayúdame con esto. ¿Se escucha bien ahora? ¿Se escucha mejor? Sí, o más cerquita del micrófono, ahí ya. Perfecto, Alberto. Sí, ¿Se escucha mejor ahí? ¿Ahí me escuchan bien? ¿Sí? ¿Mejor? Bien. Sí. Perdonanos esta intromisión. No. Bueno. Está bien. No, volviendo al principio, yo decía que en realidad este es un curso o un seminario de derechos personales. Y yo me tomé el atrevimiento de incorporar un tema de derechos reales, que son derechos reales y derechos personales son dos derechos sustancialmente distintos, como están legislados en el Código Civil. Pero son cuestiones más que nada de práctica las que yo voy a plantear, porque son temas que no se ven en la doctrina, no se leen, no están dentro de los textos, pero son temas que se presentan en la realidad, en los hechos, en la casuística, digamos, y cuando uno de pronto tiene que hacer un contrato o tiene que realizar un juicio, se encuentra con estos problemas y no siempre se resuelven de la mejor manera, porque son temas que como no están difundidos ni doctrinal ni jurisprudencialmente, se cometen errores. Cometemos errores, vamos a hacer eso de que se cometen, nosotros también cometemos errores. Entonces, bueno, son 4 o 5 puntitos, no sé si están desarrollados ahí en el programa, que voy a tocar de contacto entre derechos reales y derechos personales. Es decir, ustedes saben, los derechos subjetivos se dividen en derechos patrimoniales y derechos extrapatrimoniales. Y los derechos patrimoniales se dividen en derechos personales y derechos reales. Los derechos personales, en realidad, son un principio nuclear no solo en el Código Civil de Vélez Sarsfield, sino en toda la filosofía emergente del Código Civil francés, que tomó como modelo Vélez Sarsfield. Y si vamos más atrás, del derecho romano. Es decir, todos aquellos países con tradición romano-germánica han proclamado un principio nuclear de los derechos personales, que es el principio de autonomía de la voluntad. Es decir, ¿qué quiere decir esta autonomía? Que las partes, las personas pueden convenir y concluir cualquier tipo de acuerdo de convenio mientras sea lícito. Eso es la autonomía de la voluntad. No solamente los contratos que están tipificados en el Código Civil. Están los contratos atípicos, que es todo aquel convenio que dos partes quieran arribar. Este principio es nuclear en los derechos personales. Es decir, mientras no se viole el objeto de los actos jurídicos, es decir, que no sean contrarios a la ley, al orden público y las buenas costumbres, las partes pueden combinar lo que se les ocurra. Pero así como hay un principio nuclear de los derechos personales, hay un principio nuclear de los derechos reales, que son exactamente lo contrario de los derechos personales, están antípodas. ¿Por qué? Porque son de orden público y números clausus. ¿Qué quiere decir?
de orden público quiere decir que las partes no pueden convenir ningún tipo de derecho real. Los únicos derechos reales están en el Código Civil tipificados. Y eso en todos los países, por eso hablaba de tradición romano-germánica, de ley escrita. No son los países del Common Law, Estados Unidos, por decir algo, Canadá, o Israel, o Nueva Zelanda, que las partes pueden crear derechos personales. Pero esto no ocurre en el Código Civil argentino, y tampoco en el nuevo Código Civil comercial. De modo que son de orden público, las partes no pueden modificar la estructura de los derechos reales, y el número clausus dice que es un número cerrado, es un compartimento estanco, a diferencia de los sistemas de números apertus, que son los países anglosajones, que, como dije recién, pueden convenir cualquier tipo de derecho real. Entonces, como son dos cosas totalmente distintas, traté de buscar los puntos de contacto. El objeto de derechos personales es una prestación, de dar, hacer o no hacer. El objeto de derechos reales son las cosas, por eso llaman reales, porque la palabra deriva del res, cosas, del derecho romano. Entonces, las relaciones de derechos personales de una persona contra otra, o a favor o en contra, o frente a otra. Un deudor y un acreedor, un locador y un locatario, un vendedor y un comprador, un cedente y un cesionario. En cambio, en los derechos personales, la relación es real, es de la persona a la cosa directamente, sin nada que se interfiera en el medio. El derecho de propiedad lo ejerzo yo directamente sobre la cosa. Hay un deber pasivo universal del resto de la humanidad, si ustedes quieren, de permitir hacer lo que yo quiera. Dicho esto, a manera de introducto, para que vean las diferencias, para que vean que trato de esforzarme en ver los puntos de contacto, segregué algunas cuestiones, y la primera de ellas es la obligación del pago de las expensas comunes por el locatario. Es decir, está obligado el locatario de un contrato de locación, sea verbal o sea escrito, a pagar las expensas comunes. Entonces acá hay que distinguir si observamos desde el punto de vista de la relación con el consorcio o si observamos desde el punto de vista de la relación entre el locador y el locatario. En la antigua ley 13512, que se creó en el año 1948, que es la ley de propiedad horizontal, porque como ustedes saben, Vélez Arfiel prohibió la propiedad horizontal, en 1948 se dictó la ley 13512, que da nacimiento a la propiedad horizontal, no habla para nada de las expensas, simplemente dice que los propietarios están obligados a pagar los gastos comunes, más los gastos privativos de su unidad, ¿no es cierto? De modo tal que el único legitimado pasivo, el único a demandar por falta de pago era el propietario. Inclusive se cometían algunos errores. Porque no necesariamente el propietario registral está obligado a pagar expensas. Porque la naturaleza o el nacimiento o la esencia de la expensa no es la propiedad registral, es la posesión. El que posee tiene que pagar expensas porque es el que disfruta de los servicios que le presta el edificio, y no el que no posee. Sin embargo, acá, si no se iniciaba el juicio contra el propietario, el juicio se perdía por falta de legitimación. Y había un error, porque, por ejemplo, en el usufructo, entre las obligaciones del usufructuario está el de pagar las cargas del inmueble, y las expensas son cargas reales del inmueble. Sin embargo, los jueces rechazaban cualquier demanda contra un usufructuario. En una palabra, el único legitimado era el propietario, y no el poseedor. Esto con el tiempo fue cambiando, porque inclusive los mismos jueces se contradecían, porque yo decía, ¿cómo puede ser que ya hay que ser titular registral? Al punto tal que los jueces en el primer despacho de un juicio le exigían al consorcio que acompañe el certificado de dominio, perdón, el informe de dominio, para ver si el legitimado era propietario. Y yo siempre decía, decía a los jueces, me iba mal siempre, pero decía, señor juez, no hay que ser titular registral. Porque si fuese así, ¿por qué el comprador en subasta, que es simplemente un comprador con boleto y posesión, el juez para escriturar le exige el pago de expensas, si no es propietario? Porque el boleto de compraventa no es título, el título es la escritura pública, el boleto es una promesa de venta, es un contrato por el cual las partes se obligan a hacer otro contrato, que es el real, que es el contrato hecho por escritura pública, porque la transferencia de inmuebles se debe hacer por escritura. Sin embargo, se exigía al poseedor con boleto que pague las expensas. Estaba bien, pero ahí se desfiguraba ese principio de que había que ser titular registral. Bueno, ¿qué pasa? Llegamos al Código Civil y Comercial nuevo, que en alguna medida
rectificó el rumbo y estableció, ahora yo les voy a leer el artículo, de que no solamente el propietario está obligado a pagar las expensas. El artículo 2050 del Código Civil y Comercial dice que además del propietario y sin implicar liberación de este, es decir, que la demanda que se haga contra cualquier otro no lo libera, porque al ser una carga real, es una carga que va con el inmueble, no son deudas personales las expensas, son deudas reales, las genera el inmueble por su sola existencia, al punto que las cosas sin dueño también generan expensas. Entonces dice que además del propietario sin implicar liberación de este, están obligados al pago de gastos y contribuciones de la propiedad horizontal los que sean poseedores por cualquier título. Y acá está el tema, poseedores por cualquier título. Entonces, el interrogante que era, ¿qué título? ¿Legítimo o ilegítimo? ¿Personal o real? Eran las dos disyuntivas. Bueno, al decir por cualquier título se está refiriendo a título legítimo o ilegítimo. ¿Qué quiere decir? Que un usufructuario es poseedor por título legítimo, puede ser demandado. Un usuario, un titular de derecho real de habitación, un propietario superficiario, son poseedores con derecho. Pero también los ilegítimos. Es decir, una persona que entra en un inmueble y hace 12, 15 años que está en posesión a fin de usucapir, es legitimado pasivo. Tiene la posesión con animus domini. Si bien no tiene título, él quiere ser propietario. El boleto de compraventa hoy, en la actual legislación, es un título ilegítimo, porque el Código Civil y Comercial, cuando se reforma en el año 66, la reforma que hizo el ministro Borda, un gran jurista argentino, hizo la reforma con la ley 17.711, fue el que incorporó recién la primera reforma a esto. Entonces, otro tema. Perdón, ¿se escucha bien? ¿Se escucha? Hola. Sí, se escucha bien. Ah, perdón. Entonces, introdujo en el Código Civil la premisa de que la posesión mediando boleto de compraventa era legítima. Para evitar problemas dijo, a pesar de que no es título, la posesión mediando boleto de compraventa es legítima. Ese artículo fue derogado en el Código Nuevo y no fue reemplazado por otro. O sea que si nos ceñimos estrictamente a la ley, hoy el boleto no es título, es ilegítimo. De todas formas, lo importante acá es que con título ilegítimo también puede ser demandado. La disyuntiva, o la segunda disyuntiva era derechos reales y personales, decía título personal o real. Entonces, lo que se ha resuelto por doctrina y por jurisprudencia es que solamente los títulos bajo derecho real, no personal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Quién es un titular a partir de un derecho real? El usufructuario, como dije recién, el usuario, el habitador, pero no el locador o el locatario o el comodatario, que también tienen título, pero no a título de poseedor, sino a título de tenedor. Con esto, para ser claro, las relaciones reales son dos, posesión y tenencia. Las dos son la posesión de hecho, pero la posesión propiamente dicha es la emanada de un derecho real, a título de dueño, o no reconociendo en otro un poder superior. En cambio, la tenencia es la posesión, pero reconociendo que el poseedor es otro. Son representantes de la posesión de otro. Entonces, ese inquilino, ese comodatario, préstamo de uso, no están vinculados en una relación real, sino personal. Por lo tanto, no están obligados a pagar expensas, desde el punto de vista del consorcio. De modo tal que el consorcio no le puede reclamar el cobro de expensas a un inquilino, diga lo que diga el contrato, porque lo va a perder por falta de legitimación pasiva. Bueno, entonces, ¿ahora qué pasa? Si el inquilino tiene que pagar expensas es porque en el contrato de locación se estableció una de las cláusulas que tiene que pagar las expensas, porque podía establecer que no tiene que pagar nada. En definitiva, la obligación de pago surge del contrato de locación, no de la relación real o la relación con el consorcio. Por eso, en definitiva, si un inquilino que tiene que pagar expensas no las paga, el consorcio no le puede hacer nada. En última instancia, el que podrá accionar contra ese inquilino es el locador
por incumplimiento de una de las cláusulas, de las tantas cláusulas, como no pagar el alquiler. Si yo me comprometí como tenido a pagar las despensas y no las pago, bueno, me pedirán la rescisión del contrato o miran un juicio de ejecución, en fin. Pero la obligación es respecto al locador, no respecto al consorcio. Entonces, el inquilino debe expensas respecto a la relación con el locador. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vamos a ver el artículo, lo que dice. Porque había un problema que fue recurrente en los contratos de locación, que era qué expensas tenían que pagar los inquilinos. Entonces, el desconocimiento del tema, el desconocimiento de lo conceptual, hacía que se cometan grandes errores. Entonces, a veces venía un inquilino y decía, el inquilino tiene que pagar las expensas comunes. Solamente las expensas comunes son todas. Porque el vocablo o el calificativo común es porque están a cargo de la comunidad. Son gastos comunes porque la pagan entre todos. La diferencia está entre gastos ordinarios y extraordinarios. Esa es la clasificación. Pero no entre comunes y no comunes, porque todos son comunes. De modo tal que si en un contrato se expresa que el inquilino tiene que pagar los gastos comunes, tiene que pagar todo. Entonces, en alguna medida, para evitar esos abusos, porque ¿qué pasa? Como estaban todo el edificio alquilado, aprovechaban que los propietarios no pagaban y decían, bueno, vamos a pintar el edificio, total lo pagan los inquilinos, o vamos a cambiar la red de gas. Era un disparate. Gastos suntuarios o gastos enormes, extraordinarios. Entonces, para evitar todo ese tipo de problemas, en alguna medida, el Código Civil y Comercial, la última ley de alquileres, establece en la norma qué expensas son las que va a pagar o no el inquilino. No el nombre, sino la naturaleza de las expensas. El artículo 1209 dice, pagar cargas y contribuciones de la actividad. El locatario tiene a su cargo el pago de las cargas y contribuciones que se originen en el destino que le dé a la cosa locada. Y eso está bien. El propietario no tiene que ver, porque si yo alquilo un local y lo destino a poner una fiambrería y tengo que pagar tasas de seguridad y higiene, todos los gastos que hacen a ese destino, que los tengo que pagar yo, el propietario no tiene nada que ver. Y después agrega, no tiene a su cargo el pago de las que graben las cosas ni las expensas comunes extraordinarias. Entonces, expresamente dice. No dice cuáles son, pero dice, no pagan las expensas extraordinarias. Hoy, en el Código Civil Nuevo, lo bueno es que las expensas extraordinarias tienen que estar determinadas o resueltas por asamblea. Antes las expensas extraordinarias las resolvía cualquiera, y de repente una persona que recibía por mes una expensa de 5.000 pesos le aparecían 30.000, y dice, no, porque hubo un gasto extraordinario. Claro, pero le cambió la vida a ese hombre. De 5 cuotas de 25.000, acostumbrado a pagar 5.000, le produjeron de pasaje. Entonces, ahora, por lo menos, las expensas extraordinarias tienen que ser resueltas por asamblea. Más allá de eso, este artículo, que está bastante mal redactado, ¿sí? ¿El espíritu cuál es? Que no pague aquellas expensas que no son las regulares, las normales, porque la diferencia entre ordinaria y extraordinaria no está tipificada. ¿Qué es extraordinario? Lo que no es ordinario. Entonces, ¿qué es extraordinario? Un gasto que por su monto excede los gastos normales, o por su frecuencia. Es decir, si yo voy a cambiar la red de gas del edificio, son 10, 15, 20 millones de pesos hoy. ¿Eso es una expensa extraordinaria? ¿Cuáles son las expensas ordinarias? Y el sueldo, el haber del encargado, los honorarios del administrador, las cargas sociales, los gastos que regularmente todos los meses se realizan, porque son los que benefician directamente al inquilino. Entonces, cuando se redactan los contratos de locación, no se puede poner lo que el locador quiere, por ejemplo, dada su relación asimétrica, digamos, en el sentido de que soy la parte dominante frente al vulnerable que es el inquilino, porque el código me lo prohíbe. Por eso le termino el artículo que dice, solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que deriven de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales. Y 33 minutos. Perdón, Alberto, alguien se le habilitó el micrófono. Seguimos, Alberto. Seguimos, bueno. Leo de vuelta la última parte del artículo 1209 que dice, solo puede establecerse que estén a cargo del locatario aquellas expensas que derivan de gastos habituales, entendiéndose por tales aquellos que se vinculan a los servicios normales y permanentes a disposición del locatario, independientemente de que sean considerados como expensas ordinarias o extraordinarias.
En definitiva, no obstante la normal redacción del artículo, lo que quiere decir que el contrato, no importa que diga ordinaria, no importa que diga extraordinaria. El inquilino va a pagar aquellas expensas que son las regulares y las de funcionamiento normal del edificio, que son las que lo benefician, y no aquellas que por su monto o no habitualidad son extraordinarios y los que tiene que pagar el consorcio. Yo me tomé el trabajo, hice un pequeño detalle de que, para que ustedes tengan una idea, esto no está en ningún lado, es mío, es el tipo de qué gastos pagaría un inquilino y qué gastos comunes pagaría un propietario. Entonces, las que debe pagar el inquilino son gastos de administración, la papelería, los franqueos, el honorario del administrador, los gastos del personal de servicio, los sueldos y cargas sociales, artículos de limpieza, bolsas de residuos, el servicio de ascensores, porque lo usa el inquilino el ascensor, el servicio de portero eléctrico, las bombas de agua, porque si no hay agua no hay luz tampoco, o si no hay luz no hay agua, porque las bombas cisternas son las que mandan el agua al tanque, y si no tengo luz, la bomba no anda, entonces no sube agua al tanque, no tengo agua. Entonces esos gastos son todos de los inquilinos, porque son los que disfrutan de esos servicios. Gastos de mantenimiento y reparaciones regulares. En síntesis, todas las obligaciones que directa o indirectamente lo beneficien en el uso de cosas por servicios gozados por él. ¿Cuáles no debería pagar? Innovaciones u obras nuevas, claro, si se decide hacer una innovación, una modificación del edificio, una obra nueva, una sobreconstrucción, eso no lo va a pagar, porque eso valoriza al inmueble y beneficia al locador, al propietario. Las reparaciones de unidades exclusivas, aun cuando el consorcio cargue con el costo de los trabajos. Las indemnizaciones por despido del personal, despedimos al encargado, son sumas fortunas, no las va a pagar el locatario. Los seguros contra incendio, ¿por qué? Porque si el edificio se incendia, la prima, el beneficio va a ser para el propietario, no para el inquilino. Entonces el inquilino no le va a pagar la póliza para que el beneficio lo cobre el propietario. Entonces esos gastos tampoco se le pueden liquidar. El pago de reposiciones, porque los gastos de conservación son, o los gastos comunes son, conservación, reparación y reposición. Los gastos de conservación los tienen que pagar, los de reparación también, y los de reposición no, salvo que sean indispensables, porque ya ese servicio no se puede prestar más. Entonces, más o menos, esta es una cosa muy casera, muy mía, de qué tendría que pagar un propietario, locador, y qué tendría que pagar un inquilino. Bueno, vamos a tratar el otro tema que es lo que yo titulé la ocasión de la propiedad superficiaria. A ver, porque puede haber propiedad horizontal. Hoy por hoy, con el código nuevo tenemos dos propiedades, tenemos varias, pero una la propiedad horizontal propiamente dicho, otra la propiedad horizontal especial, que son los nuevos derechos reales, el conjunto inmobiliario, tiempo compartido, cementerios privados. Y hay otra propiedad horizontal, que es la propiedad horizontal superficiaria. El derecho de superficie nunca existió en la legislación argentina. Son derechos que existían en el derecho romano a partir del derecho pretoriano y del Corpus Iuris, en el año 1500, que aparece ahí el derecho de superficie. Cuando Benesafi sanciona el código en 1869, en el artículo 2014 prohíbe los derechos de enfiteus y superficies, censos y rentas. Era tanta la proliferación de derechos reales en la época feudal que directamente Benesafi los prohíbe. Y en el 2006-17 prohíbe la propiedad horizontal, dice, está prohibida la división horizontal de la propiedad. Bueno, resulta que ahora, en el nuevo Código Civil, se legitima lo que se llama un nuevo derecho real, que es el derecho real de superficie. O sea que a los derechos reales del Código Civil de Vélez, esta nueva legislación incorpora 4 derechos reales más. El derecho de superficie y las 3 propiedades horizontales que especifiqué hace ratito. ¿Qué es el derecho de superficie? En el derecho romano hay un principio rector que rige hoy, que es el principio de accesión. ¿El principio de accesión qué es? Muy sencillo. Todo aquello que se adhiere al suelo, artificial o naturalmente, es de propiedad del dueño del suelo. Yo soy dueño del terreno, todo lo que hay encima del terreno es mío, y todo lo que está abajo también es mío, salvo tesoros y piedras preciosas que tienen una legislación especial porque ahí ya entra el interés del Estado, o hidrocarburos. Es decir, que perpendicularmente hacia arriba y hacia abajo, el propietario del terreno, del rasante, digamos, es propietario de todo lo que se encuentra arriba y abajo. Artificial, una casa, o
naturalmente, un árbol, una cosecha. De modo tal que no puede haber dos dominios, que es lo que sí legitima el derecho de superficie. ¿Qué es el derecho de superficie? El derecho de superficie que se incorpora, ya existía hace unos 20 años en la ley de superficie forestal, ahora también constructiva. Es una excepción temporaria al principio de accesión. ¿Por qué? Tiene una estructura dual el derecho de superficie. Es el derecho a construir en un terreno ajeno a fin de transformarme el dueño de lo construido, o sembrar o plantar en un terreno ajeno a fin de ser propietario de lo construido, con independencia de la propiedad del terreno. Y la otra variante es directamente adquirir la propiedad superficial de una casa lindera sin comprar el terreno. Es decir, hasta ahora teníamos lo que se llamaba dominio desmembrado, es decir, el usufructo, donde había un nudo propietario y un poseedor que ejercía los derechos, ¿no es cierto? Eso es un dominio. O estaba el dominio fiduciario, lo que se llamaba el dominio menos pleno. Pero acá no, acá son dos dominios distintos, no es un dominio desmembrado. Hay un dueño del terreno y hay un dueño de lo que está encima del terreno. O sea, yo soy dueño de esta casa que la construí, o no, o soy dueño de esta casa que le compré al vecino, pero el terreno no es mío, es del vecino. Este derecho a construir sobre el terreno del vecino o esta propiedad que compré al vecino la puedo someter a propiedad horizontal. O sea que yo puedo tener un edificio de propiedad horizontal superficiaria, donde se alteran todos los principios básicos de la propiedad horizontal, porque si hay algo común en la propiedad horizontal por antonomasia es el terreno, no puede no ser común. El terreno no puede ser propiedad de uno, el terreno de un edificio. Bueno, en este caso puede haber una persona que es propietaria del terreno y encima un edificio subdividido en propiedad horizontal. No me voy a extender esto porque es de derechos reales, es denso y a ustedes no les interesa. Pero que yo quería incluir este tema porque hay una cuestión muy importante cuando hablemos de las locaciones. Entonces, habida cuenta de que una persona es dueña de la construcción en un terreno ajeno, el plazo máximo es de 70 años. Es decir, que ese derecho de superficie, cuando yo se lo compro al vecino, tengo que pactar por 10, por 5, 40, 18 años, pero lo máximo es 70, o sea que hasta 70 años. Cumplidos los 70 años, o vencido el plazo, automáticamente el dueño del terreno recupera la titularidad de todo, bajo una indemnización, por supuesto, porque de pronto ese dueño del terreno se hace dueño de un edificio de 20 pisos que estaba encima. Entonces, la extinción del plazo o la extinción del derecho de superficie provoca que lo que eran dos dominios se transforme en un solo dominio. Es decir, se vuelve al principio de accesión, se recupera el principio de accesión. El señor que era dueño del terreno se transforma en dueño de todo lo que edificó el titular del derecho de superficie. ¿Por qué traigo este tema a colación? Porque ¿qué pasa con los plazos? El Código Civil dice que vencido el plazo o extinguido el derecho de superficie, la propiedad pasa a propiedad, digamos, valga la redundancia, del dueño del terreno. Se unifica. ¿Qué pasa? Automáticamente con el vencimiento del plazo cesan de pleno derecho los derechos reales y personales, de modo que si el propietario superficial había alquilado esa casa o había constituido un usufructo, al extinguir ese plazo, se extingue el usufructo de la locación. O sea que una persona por ahí alquilaba la casa, el propietario no le decía nada que era propietario superficiario, y resulta que se vencía el derecho de superficie y tenía que dejar el inmueble. No obstante que tenía un contrato con plazo vigente. Entonces tenemos un problema. ¿Por qué? Porque la ley de locaciones, los plazos de los contratos de alquiler tienen mínimos y esos mínimos son de orden público. Hoy creo que son 3 años, pero en definitiva, la locación, el plazo de locación de vivienda no puede ser menor de 3 años. O sea que en el contrato puede poner 6 meses, 8 meses, pero son 3 años mínimo, y es el principio de orden público. No puede ser derogado por los propietarios. Pero resulta que este principio de la superficie, que dice que extinguido el usufructo, que extinguida la superficie, el inmueble lo recobra el titular, extinguiéndose en la locación en este caso, también es de orden público, porque los derechos reales son de orden público. Entonces tenemos dos normas de igual jerarquía. Entonces, ¿cuál prevalece? Venció el plazo y yo tengo un contrato por 2 años más. Y ahora resulta que yo ahora me tengo que dejar, como se extinguió el derecho de superficie, tengo que dejar el inmueble libre.
Y viceversa, el propietario dice, acá hay una norma que dice que extinguido el derecho por vencimiento de plazo, esto se vuelve a mi propiedad también libre de derechos generales y personales. Entonces, ¿cuál de los dos principios de orden público prevalece? En realidad, debiera prevalecer, debiera digo porque no hay nada, seguro en la justicia no hay nada, los juicios ganados se pierden y los perdidos se ganan. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Desde el punto de vista del propietario superficiario, desde el propietario del terreno que recupera el derecho de superficie sobre esa propiedad, él puede desconocer que había un contrato de locación. En ese caso, el que tuvo mala fe fue el propietario superficiario que, sabiendo que dentro de 6 meses se le extinguía el derecho, hace un contrato de 3 o de 5 años con un inquilino. Como es un contrato, es un instrumento privado, ¿qué pasa? El propietario del lote va a decir, yo no sabía, yo desconocía, arréglenselo ustedes, a mí me devuelven la cosa como dice el código. En cambio, el inquilino defraudado, digamos, no puede decir lo mismo, porque el derecho de superficie, por ser un derecho real, tiene trascendencia real. ¿Qué quiere decir? Que tiene registración en el registro inmobiliario, de modo tal que si el inquilino, cuando fue a alquilar, pide un informe de dominio, le hubiera aparecido en la planchuela del folio real la afectación de ese dominio. Este es un dominio que está afectado a un derecho de superficie, como aparecen los embargos, como aparecen cuando es bien de familia, como aparecen las restricciones a los embargos, como aparece el camino de sirga y todas esas restricciones. Entonces, lo que tiene a favor el titular del terreno que va a recuperar ese inmueble porque se extinguió el derecho de superficie, es decirle al inquilino, señor, usted hubiera pedido un informe de dominio o hubiera consultado, porque precisamente la registración que se hace en el registro inmobiliario de los derechos reales es precisamente para que surta efectos de publicidad, erga omnes frente a terceros. De manera que yo no puedo decir, yo no sabía que estaba embargado, porque basta con pedir un informe de dominio. Entonces, acá lo que le queda al inquilino, que se ve defraudado porque tiene que abandonar el inmueble no obstante que el contrato no está vencido, de iniciar un juicio de daños y perjuicios contra el propietario que realmente lo engañó, porque el propietario, sabiendo que el derecho de superficie se le extinguía en 30 días, no tenía por qué haber hecho un contrato de locación con un tercero por 3 años. Entonces, el tema del derecho de superficie yo lo incluí para que sepan hoy que hay que tener cuidado, que hay un nuevo derecho real y que hay que tener cuidado cuando uno alquila, no va a hacer cosas que ese propietario no es propietario perfecto, no es el dominio perfecto del Código Civil, sino que es un propietario superficiario, o sea que es un propietario precario, porque sabemos que ese derecho de superficie necesariamente se va a extinguir en algún momento. Y si es en el plazo convenido, será en el plazo máximo de 70 años para construcciones y 50 años para plantaciones. Ahora vamos a ver otro tema que se presenta también en propiedad horizontal. Estas cosas no están en ningún lado, por eso yo trato de explicarlas, porque a mí me pasó de todo. O sea, en tantos años, ustedes el día que tengan mi edad, va a estar todo conocido. Entonces, a mí todas estas cosas que yo cuento, no me las enseñaron en la facultad. Eso fue un golpe. La vida profesional. Bueno. Llegó. Ahora lo que yo quiero hablar, ustedes saben que la propiedad horizontal es una justaposición, es decir, dos cosas pegadas, una simbiosis entre un dominio privativo o exclusivo sobre la unidad funcional, un local, una oficina, un consultorio, una vivienda, justapuesto con un condominio de indivisión forzosa sobre partes comunes. Es decir, que hay un dominio, cosa principal, la vivienda, si ustedes quieren, y cosas comunes que siguen la suerte de la principal, que son de indivisión forzosa. Nadie puede pedir la división o la partición de esa cosa común. ¿Qué son las cosas comunes? Y todo lo que se necesita para acceder a la unidad funcional. Los ascensores, la escalera, los muros perimetrales, los muros de carga, las vigas, las columnas, insisto, los muros perimetrales, la cubierta común, el terreno, el subsuelo, las cañerías, las instalaciones de gas, todo lo que está al servicio de la comunidad. De modo tal que siendo la principal la unidad funcional, cuando yo vendo, hipoteco, embargo, dono, ese inmueble que es la cosa principal, lo que se llama la unidad funcional, como dice el código, la propiedad horizontal se determina en la unidad funcional,
lleva íncito la copropiedad de las partes comunes. No al revés. Yo no podría vender mi cuota parte indivisa que tengo en el pasillo o en el ascensor o en la terraza. Entonces, eso es lo común, eso es lo privativo y después está lo común. Eso es inescindible. Pero ¿qué pasa? Las cosas comunes pueden tener un destino secundario. A ver, el muro perimetral de un edificio es un muro de sostén, es una cosa común, por lo tanto no se puede hacer nada, se necesitaría unanimidad. Y aparte, en tanto y en cuanto el uso de esa cosa no traiga perjuicio desde el punto de vista de la estructura del edificio. Pero perfectamente podemos utilizar la medianera, o no medianera, digamos el perímetro, o el muro fronterizo con el lote de al lado, para hacer una publicidad de una empresa de pintura, para hacer una publicidad de una marca de zapatillas. O sea que no le quita la función que realmente cumple ese muro que es de sostén, la posibilidad de que se pueda lucrar, ganar plata, digamos así, alquilando la pared perimetral. Las terrazas, es muy común los alquileres para las antenas de frecuencia modulada y hoy por hoy para empresas de telefonía. Los contratos de empresas de telefonía son monstruosos, son sumas siderales, a cualquier consorcio le interesa. Entonces, podemos, mientras no se altere la funcionalidad, ni la estructura, ni la seguridad del edificio, darle un destino que provoque alguna renta. Es decir, podríamos alquilarla. Pero hay que tener cuidado con esto, porque el consorcio es una persona jurídica de estricto derecho privado. El consorcio no puede hacer ningún acto que no sea aquel necesario para la conservación, reparación y funcionamiento del edificio. Si cambia ese objeto, podría estar desvirtuando lo que es la persona consorcio. Entonces, el consorcio no puede dedicarse a producir renta. Hubo una época, hace muchos años, que había consorcios que ponían plata a plazo fijo en un país con vocación inflacionaria. Y la jurisprudencia ha dicho que no podía, porque eso es ejercer actos de comercio. Es decir, el tema es que no se desvirtúe el objeto privado particular del consorcio, con que sea un motivo para producir renta. Por eso ahora vamos a ver cuáles son los requisitos, las particularidades para poder alquilar. Una cosa que se puede alquilar y otra cosa que nos dediquemos a alquilar. Porque, insisto, hay un principio que se llama principio de tipicidad de las personas jurídicas. ¿Qué quiere decir? Que toda persona jurídica tiene que tener un objeto definido y determinado. Lo dice el código. Entonces ese objeto no se puede violar. Y el consorcio no puede hacer nada más que no sea acto conservatorio y reparatorio. Entonces hay que tener cuidado con esto. Por eso vamos a ver algunas pautas que se exigen doctrinaria y jurisprudencialmente para poder alquilar. En principio no es un acto de disposición, o sea que no necesitamos mayorías especiales. Necesitamos sí que haya una decisión de la asamblea de consorcistas de alquilar las cosas comunes. ¿Qué mayoría? La mayoría es la mayoría simple que establece el Código Civil en el artículo 2060, y si no necesitamos mayorías especiales, por ejemplo, 2/3 como sería lo necesario para reformar el reglamento, o unanimidad si quisiéramos hacer una obra nueva. Y el Código establece en el artículo 2060 que todos los temas, todas las cuestiones que se someten a la Asamblea tienen que ser resueltas por mayoría simple, o doble mayoría, perdón, simple, doble mayoría absoluta por porcentaje y por unidad. De modo tal que todas las decisiones del consorcio se tienen que resolver por el 51% de porcentaje de copropiedad y además tiene que ser el 51% de unidades. De modo tal que si el consorcio tiene 100 departamentos, por llamar de una manera, necesitamos el voto de 51 propietarios de 51 departamentos y que esos 51 propietarios sumen el 51% del porcentaje de copropiedad. Esto es un delirio, Yo no sé quién fue el legislador o el jurista que se le ocurrió este artículo, porque si en la época anterior, que no se requería ninguna doble mayoría, no juntabas nunca una mayoría, hoy la doble mayoría absoluta por porcentaje y por unidad es directamente, como dije, es un delirio, es un absurdo. Jamás, no lo vamos a lograr nunca eso. Entonces, ¿qué hace? El mismo legislador se da cuenta de que esto es imposible, porque si antes no lograban las mayorías, hoy menos, y dobles, las dos mayorías juntas, entonces han plebiscitado la Asamblea. De modo tal que dicen, bueno, de cualquier manera, la simple mayoría del presente que proponga cuestiones se le notifica a los propietarios que no vinieron
y si no contestan nada o aprueban, se suman a los votos y hay un plebiscito. A los que no vinieron se les pregunta si están de acuerdo con lo que se resolvió. Esto es un disparate jurídico, porque la Asamblea es un órgano deliberativo, y yo nunca vi un órgano deliberativo que no delibere. Entonces, ¿para qué vamos a hacer asamblea a fin de año con el balance? Que haga el balance el administrador, se lo manda a todos los propietarios, y el que le contesta bien, bien, y el que no le contesta, se considera como que aprobó. Cuando en realidad la verdadera reforma era una sola. Todos los temas de propiedad horizontal que se deban resolver en asamblea se resolverán por simple mayoría de presentes. Y listo. El que no fue, problema de él. Entonces, todo por simple mayoría. ¿Por qué mayoría absoluta? Y el que no fue puede mandar un representante o un apoderado. Entonces, volviendo al tema, porque me estoy yendo del tema, pero quería hablar de esto porque la verdad que es un disparate que la asamblea la hayan plebiscitado. Porque se desnaturaliza y aparte nadie sabe cómo se hace el plebiscito. Entonces empieza la anarquía también ahí. En definitiva, entonces, la asamblea, si no logra esa mayoría absoluta doble, cualquier propietario que proponga el alquiler, aunque sean 3, 2, un propietario, la simple mayoría, y se notifica al resto, si no contestan, se alquila. Entonces, ¿podemos alquilar las cosas comunes? Sí, porque no hay una decisión desde el punto de vista de la disposición. Nunca podemos separar lo común de lo privativo, dijimos, principal y accesorio, pero sí podemos separar en cuanto al uso, en este caso, la locación con fines, ya no vamos a ver qué fines. Esta locación no puede ser renta en el sentido de distribución ante los propietarios. Es decir, bueno, este mes alquilamos para una antena de telefonía celular, son 500.000 pesos, vamos a repartir a cada uno de los propietarios. No es así. El dinero tiene que reinvertirse, valga la reiteración, en inversiones, es decir, que vuelva al consorcio en obras. Y en el peor de los casos, o en el mejor, según el punto de vista que se lo mire, va a ir a favor de expensas. De modo tal que si las expensas que yo puedo volver son 5.000 pesos, y en el ingreso ese, en la prorrata, me corresponden 15, bueno, yo por 3 meses no pagaré expensas. Es decir, es un modo de demostrar que el consorcio no tiene fines de lucro, el consorcio no desvirtúa su objeto civil, sino simplemente que teniendo la oportunidad de locar, estando todos de acuerdo, una cosa que es de propiedad de ellos, porque los bienes comunes son de todos los propietarios, no estaría mal porque en definitiva ese dinero ingresa no al consorcio como patrimonio del consorcio, sino que ingresa a las expensas, o a inversiones, o a trabajo, o a pintura de edificio, o cambiaremos la red de gas, lo que fuere. Bueno, los bienes comunes, yo siempre digo, no, los bienes comunes son por su naturaleza. Por ejemplo, el terreno es un bien común porque no puede ser no común, salvo la propiedad superficiaria, las cañerías de agua y gas y cableado tienen que ser comunes, son cosas por su naturaleza. Y después hay cosas que son comunes porque lo dice la ley. Por ejemplo, la unidad de portería del encargado. Es común porque vive el encargado, porque si no hubiera encargado no sería para nada común, ¿no es cierto? Así que las cosas comunes puede ser también porque el reglamento establece que son comunes o porque la ley dispone que sean comunes. Entonces, en definitiva, pueden locarse las partes comunes, pueden locarse con estos requisitos, con estas condiciones y con estas mayorías asamblearias. O sea que el administrador no puede alquilar. Y yo tengo acá un supuesto, yo voy a leer el artículo, hay un caso, en Mar del Plata hay una galería que está en la peatonal San Martín y sale por Luro y sale por Santa Fe. Es una T de Luro a San Martín y de la mitad de la galería, otra galería más cortita que sale por la calle Santa Fe. Todos los locales comerciales de la galería que va desde la mitad hasta Luro son todos locales para renta y con la plata de esa renta pagan las expensas comunes. Cuando se hizo el edificio, ya específicamente en el reglamento se estipuló que esos 15 locales no se le iba a dar destino de cosa común para usarlos para lo que fuese, sino que se iban a destinar a renta. Y con la renta, engrosar el fondo de las expensas. Tal es así que ese consorcio tiene una comisión de alquileres, porque tener que alquilar 15 locales no es una cosa sencilla. Hay que saber a quién se le alquila, cuáles son las garantías, es un trabajo bastante complicado. Por eso tiene, además de un consejo de propietarios, tiene un consejo o una comisión de locaciones.
El artículo está bastante mal redactado, yo no se los voy a leer para no empelotarles el tema, pero está mal redactado, pero en definitiva, el hecho es ese, que todo lo que hay en planta baja no tiene dueño. Nunca se escriturará a nombre de nadie, por lo tanto estará a nombre de la empresa constructora, porque no figuran como partes comunes tampoco, y se destinan a la renta. Y con la renta se cubren las expensas. Y eso está específicamente, o sea que acá no hay problema de mayoría ni de decisiones. Para que esto no sea así, tendríamos que hacer una asamblea y reformar el reglamento. Como mínimo necesitaremos ustedes. Pero de algún modo habría que vender esas unidades a terceros. O sea que el tema es un edificio muy viejo, es un edificio que tiene 70 años. Así que probablemente se hicieron con normas de esa época. Por eso insisto, yo el artículo lo vi, el reglamento está bastante mal hecho, con errores conceptuales graves, pero bueno, lo importante es eso, el edificio funciona así, y entonces el administrador no solo liquida expensas, sino que se encarga de todo lo que sean las locaciones. Todo el ingreso de locación entra en la contabilidad del consorcio. Y antes de entrar en el próximo tema, quería decir que en un consorcio hay bienes particulares o bienes exclusivos o privativos, que son las unidades funcionales. Bienes comunes, que son todas las partes comunes que vimos recién. El ascensor, el pasillo, el palier, la puerta de entrada. Bienes comunes de uso exclusivo, es decir, bienes que son de propiedad de todos, pero el uso corresponde a uno solo. Por ejemplo, los balcones de los edificios. La fachada de un edificio es común, por lo tanto el balcón es común, la propiedad, pero el uso es privativo, obviamente, de la única unidad que tiene acceso a ese balcón. Por lo tanto, los gastos de conservación de ese sector, a pesar de que son comunes, van a cargo del consorcista que tiene el uso de ese balcón. Y el Código Civil y Comercial nuevo incorporó un nuevo régimen de bienes, que son los bienes del consorcio. Hasta que se sancionó este Código Civil, el consorcio no tenía bienes. No había una persona jurídica que se llame consorcio con capacidad para adquirir bienes. Bueno, hoy, en el Código Civil nuevo dice que el reglamento de propiedad puede establecer cuáles son bienes de patrimonio del consorcio. De modo tal que podemos edificar en un edificio un quincho, un zoom, una piscina, y no asignarle el carácter común, sino una unidad funcional más, X, propiedad del consorcio. Entonces, en el registro de la propiedad, ese consorcio tendrá tantos consorcistas y habrá un consorcista que es el propio consorcio que adquirió esa piscina, o ese local, o lo que fuere, o el quincho, o la parrilla, o lo que fuere. Bueno. Ahora vamos a un tema que se presenta mucho y que da lugar a muchas opiniones controvertidas, que es la unidad de portería. A ver, la unidad de portería es un sector en el edificio que se dedica para vivienda del encargado, para que vivan encargados, si hay encargado, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? No hay ninguna ley que obligue a que un edificio tenga que tener vivienda para el encargado. En principio, Código Civil, leyes. Pero en algunas legislaciones locales, en algunas ciudades, normas administrativas del digesto municipal, digamos, ¿no? Del ordenamiento territorial. Por ejemplo, en Bahía Blanca y por ejemplo en Capital Federal, que dice que si el edificio tiene más de 4 pisos y 15 unidades, el constructor, el que hace la obra, tiene que destinar un local o vivienda para el encargado. Es decir, que si no se hace, la municipalidad no aprueba la obra. O sea que no, si no se aprueba la obra, no se puede hacer los reglamentos, no se puede hacer los planos, no hay propiedad horizontal. Entonces obliga a que se construya. Muy bien. Pero el hecho de que se obliga a que construya la vivienda, no obliga a que el consorcio tenga que nombrar encargado. Porque si no quiere nombrar encargado, tendrá un bien ocioso, cumplió con la ley, pero ahí está. Pero una vez que eso se incorporó, el consorcio tiene derecho a hacer lo que se le da la gana con esa unidad, porque no está preguntando a nadie porque no tiene encargado. Entonces, más allá de eso, hay dos formas de construir una unidad o una vivienda de portería. Cuando se hace el edificio, en los planos se hace la vivienda del encargado, se pone sector común, vivienda del encargado. Es decir, en los planos nosotros vamos a ver todas las unidades privativas y los sectores comunes, pasillo, todo está detallado en el plano. Y en la vivienda que se hace en el encargado va a figurar sector común, encargado.
Para que se sepa cuál es el destino de ese sector común. Que si bien es un sector común, es decir, de todos, y las expensas hay que pagarlas entre todos, va a tener un destino que es la vivienda del encargado. De modo tal que no es una subparcela. Esa vivienda no tiene determinación catastral. No tiene datos catastrales. Yo no puedo mandar al registro de la propiedad un informe de dominio a ver de quién es propiedad esa vivienda, porque no existe. Es como si yo mando al registro de propiedad que me diga quién es el dueño del ascensor, o de la escalera, o de la terraza. No hay dueño. No son subparcelas. Ese es un modo. Pero hay otro modo. Hay consorcios que han hecho, por ejemplo, un ejemplo para que se entienda bien, 100 departamentos, la empresa constructora, vende 99 y deja uno para el encargado. Entonces pone vivienda del encargado. Entonces, ¿qué pasa? Si es vivienda del encargado, también es común. Aunque no se haya edificado como cosa común. ¿Por qué? Porque la ley dice que la vivienda del encargado es una cosa común. Por eso hablábamos de cosas comunes por su naturaleza y cosas comunes porque la ley lo dispone. Es una cosa común porque vive el encargado, y si el encargado está al servicio de la comunidad, se le da el carácter de común. Pero por su naturaleza es una vivienda. ¿No? ¿Qué quiero decir con esto? Que en este caso, sí, yo pido un informe de dominio de esa unidad, me va a aparecer a nombre de la empresa constructora, va a aparecer como una unidad privativa. Registralmente no es una cosa común, registralmente es una vivienda más, que la hemos destinado al encargado. Entonces, el destino hizo que la cosa se llamara común, pero en realidad es propiedad de la empresa constructora, porque al no venderla, obviamente, como dueño del terreno, se transforma en dueño de la subparcela que no enajenó. Entonces, por eso no es tan sencillo. A veces como dice, ¿cómo hacemos con el encargado, cuando se lo va a despedir o no? Porque ¿qué pasa si ese propietario dice, bueno, yo voy a vender esta casa porque está vendida, este departamento, siempre está en el encargado, y a mí no me interesa, yo lo vendo. Yo conocí un consorcio, me acuerdo, hace muchos años, donde el propietario hacía eso. ¿Y qué hacía? Les alquilaba esa vivienda de él para el encargado. Entonces, ¿qué pasa? Era extorsivo, porque llegaba el momento de renovar el contrato, decía, quiero $50.000 por mes. Pero ¿cómo le va a pagar eso? Y bueno, entonces les pidan al encargado, claro. Les pedían al encargado y le salía 2 millones. Entonces, ¿qué pasa? Los tenía cautivos. Pero sacando esto anecdótico, quiero decir que la unidad de portería es cosa común porque lo dice la ley. Porque registralmente puede ser común o puede ser privativa. Más aún, hay un caso que yo no lo voy a relatar ahora porque es interesantísimo, donde el consorcio, por prescripción, se queda con esa propiedad de portería, propiedad del consorcio, porque tuvo la posesión durante 30 años, entonces después de 30 años, ¿qué hizo el consorcio? Tenemos la posesión, pasamos los 20 años, que es la prescripción larga, ¿no es cierto? La prescripción de mala fe, si ustedes quieren, que no hay que probar nada más que la posesión. Entonces el consorcio acreditó en la justicia que fue poseedor más de 20 años y se quedó con el inmueble que era de la empresa constructora. Bueno, dicho esto, el tema es si se puede alquilar o no la vivienda. Entonces, ¿qué pasa? Volvemos al tema. ¿Se puede alquilar o no? ¿Cuál es el problema? Que, lógico, desde el punto de vista de los encargados, dice, no, porque es vivienda del encargado. Sí, bueno, pero no hay encargado. Y la ley, ninguna ley, ni siquiera laboral, ni el Estatuto de Encargado de Casas de Renta, ni la Convención Colectiva, dice que un edificio tiene que tener encargado permanente, con vivienda, perdón. Lo máximo que dice es que si tiene más de 25 unidades, el encargado debe ser permanente, que es de dudosa constitucionalidad, pero no vamos a hablar de eso. Si el edificio tiene más de 25, tiene que tener un encargado permanente. Sí, el encargado permanente es el que trabaja 8 horas, pero no dice nada de la vivienda. Y hay otro artículo de la Convención Colectiva que yo se los voy a leer ahora, perdón, no, del Estatuto de la Casa de Renta, el artículo 13 de la Ley 12981, que dice, en los edificios de renta, dice de renta, no dice propiedad horizontal porque la ley de propiedad horizontal fue posterior. Antes eran edificios de renta, cuando estaba prohibida la propiedad horizontal, todos los edificios comunitarios eran de renta, era para alquilar. Entonces después, como se pudo subparcelar y adquirir la propiedad, le agregaron y horizontal. Entonces, en los edificios de renta en los que se haya construido vivienda para el personal referido, no podrá alterarse el destino originario de la misma en perjuicio del trabajador. Pero si yo no tengo encargado, no estoy perjudicando a ningún trabajador. Es decir, ¿qué quiere decir? Claro, si hay un encargado, el destino de vivienda y cosa común del encargado no la podemos modificar.
implicaría un despido, implicaría un juicio tremendo porque sería prácticamente como despedirlo, es como bajar de categoría. Entonces, ese destino originario que hace el estatuto para proteger al encargado, dice, no se puede alterar ese destino, o sea que no podemos alquilarla. Pero cuando dice en perjuicio del trabajador, quiere decir que si el edificio no tiene encargado, no habría ningún problema en alquilar ese local, porque no se naturaliza la finalidad del consorcio, porque es un bien ocioso. Hay edificios que hace 30 años y nunca tuvieron encargado, jamás tuvieron. Entonces, ¿por qué voy a tener un bien ocioso que ya no es común, porque el carácter común lo daba la existencia de encargado, pero al no tener encargado ya no tiene ningún sentido? Más aún, si fuese una unidad privativa, el dueño sería el dueño de la empresa constructora. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de un acto de administración como es la locación, de un sector que es ocioso, que no sirve para nada, no perjudica a terceros, no afecta a la seguridad del edificio, implica un beneficio porque es una renta que va a integrar al patrimonio del consorcio? Entonces, acá lo mismo, acá que necesitamos una asamblea con las mismas pautas anteriores. Como no es un acto de disposición, simplemente un acto de administración, basta que la asamblea decida la locación y alquile la vivienda a un tercero. Y no está afectando ningún derecho del trabajador ni de los propietarios. Es una garantía del derecho de propiedad, porque en definitiva es como si yo quiero alquilar mi casa. El consorcio es propietario de una vivienda que no la usa nadie. Bueno, la alquila. Ese es el problema. Este tema es mucho más interesante, igual que el otro que vimos recién, cuando hablamos de venta, pero no me quiero meter en eso, porque entonces estamos en tema de derechos reales. Yo quiero ceñirme a la locación. La unidad de vivienda, si no hay encargado, se puede alquilar perfectamente, no se naturaliza la finalidad, no se perjudica a tercero, no se afecta a la seguridad del edificio, basta la decisión asamblearia con las mayorías reglamentarias propias de una decisión común del consorcio. No es excepcional, porque no estamos ni modificando porcentuales, ni modificando datos de trascendencia real, ni modificando destinos, porque el destino es vivienda, es decir, no estoy poniendo un local comercial. Y el destino de portería es porque había portero, o sea que en definitiva no hay ninguna imposibilidad de alquilar la vivienda del encargado si no hay encargado. Bueno, a ver cómo vamos para acá. Después tenemos otras locaciones, bueno, los muros, como dije recién, el caso de las antenas. En las antenas había un problema hace tiempo, hoy creo que se ha solucionado, porque se decía que alquilar para instalar antenas requerían una obra nueva, innovaciones, obras nuevas, trabajos de infraestructura sobre la cubierta común del edificio. Por lo tanto, se requerían mayorías especiales, porque la ley 13.512, tanto en caso de innovaciones como de obras nuevas, hoy el Código Civil deroga esa diferencia, habla solamente de obras nuevas, la ley hacía la distinción entre obras nuevas y innovaciones, se requerían mayorías especiales, porque eran obras. Pero en realidad acá no, porque acá la obra es simplemente un pedestal, y en todos los contratos de instalación de antenas, la obligación del locatario es dejar las cosas como las recibió, o sea que cuando se hace una obra nueva es permanente, o una innovación es permanente, es perenne. En cambio, en este caso, no, simplemente es el pedestal para poder instalar arriba la antena, y que como obligación del locatario es retirar todo. O sea que prácticamente esto de las mayorías especiales no es necesario porque no hay ni obra nueva ni innovación. Bueno. Y ahora vamos a un tema que es muy interesante, porque también acá hay grandes errores. Quiero tratar de ser sintético, claro y cortito, y no empelotarlos con muchos conceptos jurídicos, ¿no es cierto? Que es la alocación de unidades complementarias de un edificio. Y concretamente me refiero a lo más común, a lo que aparece siempre, que es el alquiler de las cocheras. El edificio que tiene cocheras, entonces no se pueden alquilar las cocheras a otras personas que no sean propietarios del edificio. Es decir, en el reglamento hay una norma que dice que las cocheras solamente pueden ser de propiedad de personas integrantes del consorcio. El espíritu de la norma es en realidad medio clasista, pero es que no venga un tercero que no tiene nada que ver con el edificio y que entre y salga del edificio para usar la cochera.
Es decir, yo tengo un departamento con cochera y le alquilo a un tercero la cochera. Es decir, que esa unidad que formaba parte de mi unidad, o sea, de esquema funcional, directamente la segrego y se la doy en alquiler a un tercero. Entonces, eso está prohibido. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema que yo cuestiono es conceptual, porque cuando se habla de unidades complementarias, es que hay errores conceptuales graves en lo que es complementario. Todo lo que es complementario de algo principal. Si no, no es complementario. Si una cosa se basta a sí misma por naturaleza y por destino, yo tengo este vaso, lo vendo, lo compro, lo destruyo, no es complementario de nada. Ni es accesorio. El accesorio sigue la suerte de lo principal. Recién hablamos de la propiedad horizontal, el caso típico. Lo accesorio y lo principal. El departamento es lo principal, el ascensor es lo accesorio. Vendo el departamento, vendo la cuota parte del ascensor. Pero no puedo vender la cuota parte del ascensor separada del departamento. Porque entonces se segrega o se rompe la propiedad horizontal. Esa inescindibilidad. Entonces, no se puede decir que esa unidad es complementaria y por eso no se puede vender. Porque si esa unidad es una subparcela, el destino es de estacionamiento de autos, que no requiere de la unidad funcional del departamento, no necesita de la misma, que tiene independencia funcional y que tiene ingreso y salida de la vía pública por pasillo común o directamente, como dice el código, es una unidad funcional. Entonces, si es una unidad funcional, no puede ser complementaria. Una complementaria puede integrar una unidad funcional, pero no puede ser una cosa independiente. El Código Civil mismo dice cómo se determina qué es la propiedad horizontal. La propiedad horizontal dice, la propiedad horizontal se determina en la unidad funcional. Ahí se determina. Yo soy propietario de unidad funcional, soy propietario de propiedad horizontal. Y agrega que es todo aquello que sin alterar sus destinos y su naturaleza tiene posibilidad de acceso a la vía pública directamente por pasaje común. Entonces dice, no se puede enajenar porque es complementaria, o no se puede alquilar porque es complementaria de la funcional. No es así. No se puede enajenar porque el reglamento de copropiedad, que es un contrato, tiene naturaleza contractual y es obligatorio, al punto tal que el Código Civil nuevo dice que el reglamento de copropiedad es integrativo del título suficiente de propiedad horizontal. Es decir, que el título de propiedad horizontal no es solamente la escritura, es la escritura más el reglamento. Entonces, una cosa es que sea complementario y otra cosa es que esté prohibida la enajenación o esté prohibida la locación. ¿Por qué no puedo alquilar mi cochera? Y no puedo alquilarla porque hay una cláusula en el reglamento que dice que los propietarios no le pueden alquilar la cochera a alguien que no sea a su vez propietario de otra unidad funcional del edificio. Entonces no estoy alterando el principio de lo que las cosas principales de la seguridad, estoy violando una norma de un contrato de adhesión, por cierto, pero que es obligatorio, y yo lo firmé. Y yo no puedo decir que no sabía, porque el reglamento de copropiedad está inscrito en el registro público, en el registro de la propiedad. De modo que yo sabía cuando compré que había una cláusula. Y si me parece mal la cláusula, lo que tengo que hacer es tratar de provocar una asamblea de consenso para modificarla, para reformarla. Más aún, hasta como estamos en la redacción del reglamento de propiedad, no hacia la propiedad horizontal, hacia la prehorizontalidad, porque el reglamento se redacta antes de que haya propiedad horizontal, precisamente porque es el presupuesto. Si no hay reglamento, no hay propiedad. Entonces, necesariamente el reglamento tiene que estar redactado antes. Y si está redactado antes, ¿quién lo redactó? El constructor. Es decir, que todos los propietarios cuando compran ya se encontraron con eso. Bueno, de última, le queda la posibilidad de ir por defensa del consumidor, porque ahí sí, en la prehorizontalidad hay una relación de proveedor y consumidor, y plantear la nulidad de la cláusula por abusiva. Porque a mí me parece, independientemente de todo lo que digo, esto es una opinión personal, que es inconstitucional. Porque yo tengo en mi casa y puedo alquilar, yo tengo una habitación de servicio, y yo le alquilo a un vecino, a un amigo que viene, porque si estoy dentro de mi casa, si puedo alquilarle un ambiente de mi casa, con más razón puedo alquilar la cochera. ¿Qué pasa? Resulta que yo tengo 75 años, ya no me dan registro de conductor. Entonces, ¿qué hago con la cochera? No tengo más auto. Entonces queda un bien fuera del comercio. No me sirve para nada. No quiero, vendí el auto. Tuve que venderlo porque después de la pandemia tuve 6 meses cerrado el negocio, no tengo un peso. Vendí el auto. Entonces, ¿para qué quiero la cochera? ¿La puedo alquilar? No, no la puedo alquilar porque hay una convención.
Entonces, lo que yo quiero señalar más que nada, y quiero ser breve, así ya no los aburro más, es que el error que yo marco es decir, como son complementarias no se puede vender. No se puede vender, o no se puede enlocar, no se puede alquilar porque hay una cláusula contractual que lo prohíbe. Pero no es complementaria. Porque si se basta a sí mismo y tiene nomenclatura catastral, es una unidad independiente. Ahora, ¿qué pasa si yo la alquilo? Vamos a suponer que la alquilo, yo la alquilo, listo. La alquilé. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer el consorcio? ¿Va a pedir una nulidad? ¿Va a hacer un juicio de nulidad del contrato? El juicio de nulidad es un juicio ordinario. Puede durar 10 años. Lo más probable es que cuando el juicio salga ya no importa cuál sea la sentencia porque yo la alquilé 32 veces o ya me fui. Ese ya no tiene sentido. Segundo, ¿quién va a hacer el juicio? El consorcio. El consorcio va a ser el legitimado activo. La demanda de nulidad, ¿qué va a hacer? ¿El consorcio? Hay un principio del derecho romano que dice, pas de nullité sans grief. No hay nulidad sin daño. Es decir, yo para demandar la nulidad tengo que acreditar un daño. O sea que el consorcio, si va a reclamar la nulidad de ese acto jurídico, suponiendo que quiera declarar la nulidad de ese acto jurídico, va a tener que acreditar que sufre un daño. Y no vas a decir, ¿cuál es el daño que sufre? De que una persona... Podría ser un daño preventivo, decir, no, porque entra gente que nadie la conoce, entonces se pone en juego la seguridad del edificio, porque la llave la tiene una persona ajena. O sea que en el mejor de los casos, la nulidad es preventiva. El daño es preventivo. Digo esto porque en el Código Civil el daño preventivo no existía. Si no había daño, no podía haber acción de daño y perjuicio. Es decir, el resarcimiento correspondía a un daño efectivo. Hoy no. Hoy la legislación de daños ha cambiado, y en ese caso ha reconocido el daño preventivo. Es decir, que se pueda reclamar el resarcimiento de un daño antes de que se produzca. Lo que era en el Código Civil de Vélez la acción de daño temido, si ustedes quieren, o el interdicto de obra vieja. Es decir, cuando amenaza ruina de un edificio lindero, se podían realizar acciones antes de que se provoque el daño. Apuntalar el edificio, cerrar la llave, cortar la rama del árbol que se está por caer. Entonces, en este caso, el consorcio, en lo mejor de los casos, podría plantear una acción de nulidad por daño preventivo. Es decir, es kafkiano esto. Es decir, que no tiene ningún sentido. En todo caso, lo que tendría que hacer el consorcio, ante la violación, es recurrir al remedio que da el Código Civil para los casos de violaciones a las normas del reglamento de copropiedad de la ley, que creo que es el artículo 2069, que dice que toda violación a las disposiciones del reglamento de copropiedad podrán ser reclamadas por vía judicial por el procedimiento más breve que establezca la legislación local. O sea, cada legislación ve en cada código procesal de cada provincia cuál es el remedio procesal más rápido. En provincia de Buenos Aires, ¿cuál es? Y el juicio es sumarísimo. Podría ser el trámite de los incidentes. Según el tipo de proceso, podría ser el trámite de los interdictos. En definitiva, todos los propietarios y el administrador en nombre del consorcio puede ir a la justicia a reclamar para el cese de la violación del reglamento de propiedad o de las normas del Código Civil del reglamento de propiedad. Es un juicio que es independiente del daño sin perjuicio, al fin de hacer cesar la infracción. De modo tal que en el mejor de los casos, como acá hubo un incumplimiento contractual, el consorcio podría ir a la justicia por el trámite de juicio sumarísimo y reclamar el cese. ¿Cómo sería el cese de la infracción? La prohibición de que este señor entre el auto de aquí en más, sin perjuicio del daño sin perjuicio. Si esta acción la va a hacer el consorcio, le basta acreditar la violación legal, nada más. Es decir, la violación objetiva. Pero hay que tener cuidado, porque si esta acción la va planteando un propietario que se siente perjudicado, va a tener que acreditar un daño. Acá también. Dijimos que había que acreditar un daño a la nulidad. En este caso, que es un juicio por violación de la ley, también el código es clarito. El consorcio en todos los casos. El propietario que se siente afectado por otro propietario por violación del reglamento tendrá que acreditar y justificar que sufre un daño, porque si no hay daño, el juicio lo pierde por falta de legitimación, si se quiere, porque no pudo acreditar el daño. Entonces, en definitiva, la síntesis es, no se puede alquilar porque hay una prohibición reglamentaria. Si se alquiló, el acto jurídico para mí es válido. ¿Cuáles son las consecuencias? Dos, el daño sin perjuicio sería el primero, y eventualmente una acción para cesar la infracción por parte del consorcio o del consorcito perjudicado.
que no va a ser sencillo, porque el trámite, ¿cuál es? Cualquier trámite judicial son 5 años, 8 años. Es decir, el 90% de los problemas de la propiedad horizontal y las sentencias son abstractas, porque el 90% de los problemas de propiedad horizontal son de convivencia. Y la convivencia no podemos solucionarla a largo plazo. Los problemas de convivencia, el conflicto tiene que resolverse. Entonces, las sentencias dan término al juicio, con una sentencia justa, pero el conflicto no lo solucionaron. Por eso digo que todo este tipo de cosas en propiedad horizontal son muy complicadas por la abstracción, por los tiempos de la justicia. Cuando llega la nulidad de esa asamblea, vamos a suponer, mire, pasaron 8 años, ya la gente ni se acuerda que se resolvió en la asamblea, esa es la verdad. Bueno, y ahora vamos a ver el último punto, así ya los dejo tranquilos, que es el desalojo como sanción, la locación con fines turísticos. Este tema sí que es interesante porque ha proliferado en estos últimos 10 años más o menos. Gente que compra departamentos, o construye, o es dueña de algunos departamentos, pero no vive ni le interesa vivir, ni lo va a usar, digamos, para alquilarlo, sino que lo va a usar con fines turísticos. Entonces aparece en las redes sociales, en Facebook, en Booking, en todas estas redes sociales de publicidad, de turismo de fin de semana, 15 días, fines de semana. Entonces, ¿qué pasa? El problema que se presenta es que los consorcios dicen, esto es una locura, porque entran 32.000 personas por día. Hoy hay 5 personas, mañana 2, pasado 8, los fines de semana, 10 días, 3 días. Entonces, ¿qué pasa? Y la persona que es dueña dice, esta es mi casa y yo la alquilo, este es un tema mío. Si yo quiero alquilar por 5 días, o por 10, o por 15, o por 20, es problema mío. Y más aún, se publicitan. Ya vienen empresas de turismo. Entonces, ¿qué pasa? Empezaron los juicios. Entonces empezó un problema serio para la justicia. Porque, ¿qué decía? Yo no altero el destino. Fíjese, señor, que el reglamento dice que el edificio se destina a vivienda. Y la gente viene acá y vive. Acá no hay comercio, no hay consultorio, no hay estudio jurídico, no hay nada. Gente que vive. Pero entonces, por otro lado, dice, no, pero se está alterando el destino. Entonces ya no es un destino civil. Es vivienda, pero con destino comercial. La estamos comercializando. Entonces, claro, hay opiniones de los dos lados. Hay gente que dijo, no, esto está prohibido. Porque si bien el derecho de propiedad hace que yo tenga derecho a alquilar mi casa a quien quiera mientras no altere el destino, en definitiva, a fin de año nos damos cuenta, y más si estamos publicitando permanentemente en las redes sociales el alquiler turísticamente, le estamos dando un fin comercial. O sea que esa vivienda es comercial. Entonces empezaron los problemas. Y no se solucionaron, porque independientemente de que un juez ha dicho una cosa y otro juez ha dicho otra, hubo una última reforma, de la ley 27.221, el artículo 1, que miren lo que dijo. Para evitar este problema, dice, los contratos de locación de inmuebles que se celebran con fines turísticos, descanso o similares, y cuyo plazo sea inferior a 3 meses, conforme el inciso B del artículo 1199 del Código Civil y Comercial, se regirán por las normas aplicables del contrato de hospedaje. Es decir, que todo aquel que hace un contrato de alquiler, fin de semana, 8 días, 3 meses para abajo, se considera hospedaje. Es un disparate. Todas las ciudades turísticas, Mar del Plata y toda la costa, ¿se imaginan que nadie puede alquilar por menos de 3 meses? Entonces, los turistas que alquilan fines de semana, 15 días, 8 días, 2 semanas, un mes, no se podría realizar eso porque sería someter ese alquiler a las normas del hospedaje, que implica el servicio de mucama, la gastronomía, un montón de cosas. En realidad eso no se cumple. Más aún, en Mar del Plata, en pico de temporada, en la misma oficina de turismo pide a la gente, como está saturado los hoteles, que alquilen cualquier cosa, garaje, lo que venga. Alquilan de todo. Es decir, el mismo empresa de turismo, el mismo organismo municipal, fagocita los alquileres, pero lógico, ¿cómo va a ser un contrato, si es menos de 3 meses, contrato de hospedaje? Entonces, ¿cuál es el problema? Vamos a suponer que el propietario dice, bueno, está bien, yo total, como no vivo ni me interesa vivir, está bien, que sea, voy a ir a la municipalidad que me lo habiliten como hospedaje. Listo, lo habilito como hospedaje.
y se acabó. Y el problema de soluciones va a seguir igual, pero esta vez legitimado. Porque voy a pedir autorización municipal. ¿Qué pasa? Cuando van a la municipalidad y le piden la autorización, ¿qué hace la municipalidad? Dice, tráigame el reglamento de propiedad, que lo quiero leer. Y el 99% del reglamento de propiedad, entre las prohibiciones dice, está prohibido el hospedaje. O sea que en definitiva se vuelve a foca cero, no sirve para nada, porque ninguna municipalidad va a habilitar un hospedaje, aunque tengas todo bien, porque la municipalidad primero va a querer el reglamento de propiedad que dice, y el reglamento dice que están prohibidos los hospedajes, salones de baile, confitería, etcétera, etcétera, y no lo da. En definitiva, el problema, como esta es irrealizable, no se cumple, se alquilan por 10 días, por 15 días, por 20 días. El tema no es alquilar por 10, por 15, por 20 días en zonas turísticas. El tema es destinar unidades de vivienda con fines comerciales turísticos y haciendo la publicidad de ese tipo de alquiler. Porque si no hubiera publicidad, probablemente no trascendería. Pero yo he tenido a la vista gente que se ha quejado y que venía con todas las informaciones y todas las copias de todas las redes sociales donde esta persona publicitaba los alquileres por fines de semana que las empresas de turismo contrataban, por supuesto. ¿Cuál era el problema más serio? Y hay algunos fallos, no se los voy a leer ahora, hay un par de fallos. Algunos fallos de capital realmente prohibieron por los desórdenes y los desmanes y los líos que armaban los huéspedes. Pero hay otro fallo que fue mucho más profundo. Dijo, no, directamente este es un fin comercial, desvirtúa la finalidad de vivienda y la prohíbe. Es decir, que ha sacado sentencias en contra del propietario o propietaria que alquilaba con fines turísticos, porque directamente los consideraba prohibidos, que alteraban el destino de vivienda, transformando lo que es un ente eminentemente civil como es el consorcio, en definitiva, en un ente que de alguna medida producía consecuencias comerciales o en alguna medida representaban ejercer o realizar actos de comercio. Bueno, y ahora me refiero a lo último, así terminamos, y nos dejo en paz el tema de la sanción legal, porque la propiedad horizontal debe ser, que yo conozca, ¿no? Debe ser el único supuesto donde se puede pedir el desalojo por parte, como legítimo activo, de una persona o de alguien que no ha sido integrante del contrato. Es decir, no ha sido ni locador, ni locatario, ni garante, ni fiador, y sin embargo puede mandar el desalojo. O sea, un tercero ajeno. Y es en este caso que yo les decía recién, ahora si puedo les leo el artículo, las violaciones al reglamento de propiedad. Todas las violaciones legales al régimen de propiedad horizontal, o las violaciones al reglamento de propiedad, o las violaciones al reglamento interno del edificio, o violaciones a decisiones asamblearias, que son ley, no solamente pueden ser demandadas contra propietarios, sino también contra los ocupantes. Expresamente el código habla de propietarios u ocupantes. Al decir ocupantes es bajo cualquier título. Un inquilino, un comodatario, un pariente, un usurpador, lo que quieran. Aquel que no tenga título igual puede ser demandado por vía judicial. ¿Y cuál es la particularidad del ocupante? Que además de poder pedirle la cesación de la infracción, los daños y perjuicios, o lo que fuere, el código expresamente dice que podrá ser desalojado en caso de reincidencia. De modo tal que si esta persona no es propietaria y reincide, aunque sea propietario, digamos, poseedor a título de dueño, y reincide en la infracción, el consorcio puede pedir el desalojo. Y es importante esto que yo digo, que si reincide en la infracción, porque la ley 13.512 decía en caso de reincidencia. Entonces, ¿qué pasa? Los jueces entendían que la reincidencia es la reincidencia efectiva con sentencia, es decir, reincidente aquel que cometió 2 delitos o 2 infracciones y tiene 2 sentencias en contra. O sea que era imposible iniciar un juicio de desalojo si esperamos iniciarlo después que en 2 juicios haya 2 sentencias en contra de un ocupante violador de las normas. Por eso, el Código Nuevo establece que la reincidencia es en las infracciones. De modo tal que si una persona que no es propietaria infracciona y es apercibido, y se prueba la infracción, y reincide, en ese caso, el consorcio, además de las acciones propias para hacer cesar en la violación que fuese, no sé, la que fuese concretamente, hay miles,
tipos de violaciones del reglamento de propiedad, además puede pedir el desalojo. La verdad que yo jamás vi, y creo que no va a haber nunca un desalojo, nadie va a iniciar un juicio de desalojo, pero por lo menos la posibilidad cierta la da. Ocupante, no propietario, reincidente en la falta, puede ser desalojado por el consorcio, que como atipicidad es una persona jurídica que no intervino en la formación del contrato de locación bajo ningún aspecto. Bueno, espero no haber sido muy denso y que de alguna medida les haya servido para algo, no dogmáticamente, ni filosóficamente, ni académicamente, pero en la práctica estas cosas que yo les señalo se les van a presentar y van a ver ustedes los errores y las groserías conceptuales que se ven cuando ustedes leen reglamentos de propiedad, cláusulas de este tipo limitativas de responsabilidad. Bueno, el pésimo manejo de los términos, que a veces hace que uno tenga que poner sobre el tapete estas cosas, porque en realidad lo importante de lo que yo hablaba recién de las unidades complementarias, si se puede o no se puede girar, esa es la verdad. Pero yo lo que no podía entender, los errores conceptuales de quienes redactan. ¿Cómo va a ser complementaria una cosa que tiene autonomía de funcionamiento? Entonces, es no saber lo que es lo complementario y lo que es principal. Y si no sabemos lo que es complementario de lo principal, prácticamente no sabemos qué es la propiedad horizontal, porque en esencia es eso. Bueno, les agradezco la delicadeza de haberme escuchado. Un placer, Alberto. Tenemos un montón de preguntas. Si vos querés, arrancamos. ¿Te parece? Alberto, ¿nos escuchás? Sí, sí, te escucho, sí. Bien, arrancamos con las preguntas. Si el consorcio tiene ingresos por alquiler de medianería para publicidad o antenas de telefonía, la baja en el pago de las expensas por esos ingresos, ¿beneficia al locatario que debe pagar las expensas ordinarias? ¿Al locatario? No, los ingresos son para los locadores, no para los locatarios. Es decir, porque el bien es común, es de propiedad de todos. El locador es, vamos a suponer que el edificio tiene 32 propietarios. Hay 32 personas que alquilaron la medianera, el ingreso es para ellos. No tiene por qué ir a los inquilinos. Los inquilinos, los beneficios de los inquilinos son, eventualmente, entonces aquellos que sean gastos que no son los normales que tengan que pagar. Pero el ingreso no. Porque las cosas existen y mueren para su dueño. Por eso hablaba del seguro. El seguro, ¿por qué no lo paga el inquilino? Porque al inquilino lo favorece tener el seguro en el sentido de contra incendio por si se incendia algo. Pero en definitiva, la renta de ese seguro, ¿a quién le va a pagar el seguro? Al propietario. Entonces, si bien el inquilino vive en la vivienda de ese propietario, es una injusticia, una irregularidad que yo tenga que pagar la cuota del seguro y cuando se produce el siniestro, el cobro lo va a hacer el propietario. Ahí sí se beneficia el inquilino. Pero los ingresos de publicidad medianera van a los propietarios o van al consorcio, no sé, depende, porque hoy por hoy tenemos un problema bastante serio. Al decir que el consorcio tiene patrimonio, de pronto el reglamento dice que los ingresos son para el consorcio. No hay que confundir cosas comunes con cosas del consorcio. Las cosas comunes son de una comunidad, de todos los propietarios, de todos, del 100%. Las cosas del consorcio son de una persona jurídica que se llama consorcio. O sea que si nosotros vamos al registro de la propiedad y pedimos de quién es el propietario de la unidad funcional tal, y aparece consorcio de propietario de edificio calle tal. En cambio, las partes comunes nunca van a aparecer en ningún registro porque son comunes. Es decir, es como decir que figure registralmente inscrito el pasillo de un edificio. Bien. Leo, ¿tenés alguna pregunta? Doctor, bueno, la verdad, felicitaciones, ha sido clarísima la exposición, creo que todos están comentando en el chat la claridad y lo didáctico que fue. Tomo una o dos preguntitas que no son muy largas, doctor, que han puesto en el chat. ¿Qué pasa si el consorcio le cobra alquiler al encargado? Nos preguntan. No entendí la pregunta. ¿Qué pasa si el consorcio le cobra alquiler al encargado? No le puede cobrar alquiler, no, es un disparate. Sería un disparate. O tiene vivienda o no tiene vivienda. Si tiene vivienda, tiene. Y si no tiene, no tiene. Claro. Bien. Perfecto. Entonces, ¿es conveniente que las cocheras en el plano de propiedad horizontal sean de unidad funcional y no de unidad complementaria? O resumiendo un poquito lo que usted dijo.
Pasa esto, mira, las cocheras figuran en los planos con letras mayúsculas, A, B, C. Y las unidades funcionales, por ejemplo, por número, 15, polígono 0102, 0001. Y si cada subparcela tiene un número, entonces, ¿qué pasa? La complementariedad no se da de la construcción. Tenemos una unidad funcional arriba, el cuarto H, si vos querés, y abajo una cochera, la cochera 1. Cuando se hace el reglamento, se pone, por autonomía de la voluntad, la cochera 1 corresponde a la unidad tal. Entonces no hay un vínculo natural. El vínculo es porque los redactores dijeron, pero podrían haber dicho que era del cuarto C o del cuarto B. Es decir, la complementariedad, el error que yo veo es que ellos asignan complementariedad a la voluntad del que redacta el reglamento que dice, la cochera A le corresponde a la unidad funcional tal. Fenómeno, pero esto es arbitrario. A ver, hay edificios donde la cochera accede directamente a la unidad. Más aún, las disposiciones técnicos administrativas de hace muchos años atrás decían que las unidades complementarias tenían que ser contiguas, si no eran complementarias. Después eso se modificó. Es decir, que haya contiguidad. Yo de mi vivienda entro a la cochera. Si no hay contiguidad de ambiente, no podía ser complementario. Eso después se modificó y se dejó. Pero el término es así. La complementariedad, está bien lo que dice esta pregunta, es una unidad funcional más. Y se vende, es lo que yo digo. Si es una subparcela, yo la vendo. El escribano pide registro, sí, subparcela tal, bla, 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 bla. No tiene embargo, no tiene inhibición, no tiene nada. Hacen la escritura y la vende. Entonces, ¿qué me van a hacer? Me van a hacer problemas porque yo violé el reglamento. Ah, bueno, me harán un juicio por violación contractual. Porque, insisto, el sistema de propiedad ambiental es esto. Lo complementario no es realmente complementario por naturaleza. Lo complementario es porque cuando se hace el plano, se ponen las unidades de cocheras con las letras y las unidades funcionales con números. Y dice, a tal unidad funcional le corresponde. Entonces, por eso es complementaria. No. Esta es una unidad funcional y esta es otra unidad funcional, aunque le digan complementaria. Para mí, ¿por qué funcional? Si nosotros dijimos que la propiedad horizontal se determina en la unidad funcional, que se basta a sí mismo y tiene entrada y salida a la vía pública directamente por pasillo común, es un requisito que reúne la cochera. Entonces, ¿por qué va a ser complementaria? No es complementaria, es funcional. Está mal la redacción, están mal los textos. Entonces dice, sí, una complementaria tiene que ser siempre de propiedad de una unidad funcional. Y claro, si vos me decís que no puede, es una verdad de perogrullo eso, claro. Si se la tengo que meter a otro, siempre, pero no porque necesariamente tenga que ser así. O sea que, en definitiva, es el plano y es el redactor del reglamento de propiedad el que le asigna el carácter complementario. Pero no es complementario por naturaleza. Es decir, para mí esa unidad funcional se puede vender. Después veremos si es nulo o no. Pero para mí, registralmente, se puede vender. Bien, otra pregunta, Alberto. Sí. En el caso de que el inquilino esté obligado por contrato a pagar expensas, si la expensa viene en cero porque ingresaron cánones locativos, ¿el locatario se beneficia o debería entregarle esas sumas al locador? Es una buena pregunta esa, porque es una cuestión más que jurídica, de justicia, si se quiere. Porque las expensas, para mí, se benefician. ¿Por qué? Voy a decir por qué. Porque las expensas no son deudas personales. ¿Deudas personales qué es? Y yo fui a comprar un traje y no lo pagué. Saqué una tarjeta de crédito y no pagué. Fui a comprar pan y me fui sin pagar. Son deudas personales. Pero las expensas comunes no son deudas personales, son cargas reales, como dije yo. Que el inmueble genera la deuda por sí sola. No es una deuda ni un crédito, nada. Es el inmueble genera deuda, tenga poseedor o no tenga poseedor. Y por lo tanto, si es una deuda real, no es personal. Entonces, en este caso, entró dinero, no benefició a mí, esta es una opinión mía, no benefició al propietario, benefició a la unidad. Esta unidad este mes no paga expensas. Bueno, no paga expensas. El inquilino no tiene por qué pagar, porque le estaría pagando expensas al propietario, no al consorcio, en definitiva. Porque el propietario no va a pagar nada, ¿no es cierto? No va a pagar nada. Y sin embargo, el inquilino tiene que pagar. Entonces, ¿a quién le va a pagar? Le va a pagar al propietario. El propietario se va a enriquecer porque él no paga nada. Es decir,
si yo durante, como administrador liquido, bueno, los 3 meses que vienen los propietarios no van a pagar expensas. Y bueno, no va a pagar el propietario, para mí no va a pagar tampoco el inquilino. Porque la expensa del inmueble. Si el inmueble no genera expensa, ¿por qué voy a pagar? Sería inclusive más aún. Ese dinero no entraría al consorcio, entraría al propietario, que le alquiló. Se va a quedar él con el dinero, no se lo va a quedar el consorcio. Si el consorcio liquida 0 expensa. Bueno, 0 expensa no paga nadie, pero si el inquilino paga, le va a pagar al propietario. A mí me parece que habría un enriquecimiento incausado, porque el propietario no paga nada y se beneficia con las expensas que le está pagando el inquilino, que no fueron generadas en realidad. Pero bueno, un juez va a decir otra cosa. Es así de sencillo el tema. Alberto, para cerrar, ¿qué opinión te merece la nueva ley de alquileres para Mar del Plata y la propiedad horizontal? No te escuché. ¿Qué opinión te merece la nueva ley de alquileres para Mar del Plata? Pues sabes que te voy a ser absolutamente honesto. No profundicé el tema, no lo... a ver, el tema de los alquileres, mira, es un tema tan complicado, porque ¿sabes? El tema del alquiler tiene un profundo contenido social. Esa es la verdad. Entonces, a veces tenés que dejar de lado lo jurídico. A veces te gusta o no te guste. Acá hubo una época de injusticia, de ustedes. Ustedes son jóvenes, pero yo no. Entonces yo me acuerdo de las prórrogas de locaciones del gobierno de Perón, donde por 20, 25 años los alquileres no se pudieron aumentar. Entonces hubo gente que pudo hacer 2 departamentos para alquilar y se murió sin cobrar nada, porque los alquiló plata de hoy. Imaginemos que yo alquilo un departamento hoy a 15.000 pesos por mes. Entonces, estamos en el 2040, son 15.000 pesos. Es decir, los propietarios esperaban que esos 6, 7 meses para ir a cobrar, porque les salía más caro el taxi que lo cobraban. Entonces, es una especie de justicia relativa, solucionaste un problema social. Pero no necesariamente el locador es un potentado o es una persona que está en una situación, digamos, dominante respecto al inquilino, que la premisa, el principio es así, el que tiene capital y el que tiene trabajo. Se supone que hay una simetría. Se supone que yo tengo una propiedad, puedo presionar a la familia o a la persona que no tiene vivienda, es cierto eso, pero tampoco nos volquemos al otro lado. Entonces, es muy difícil y ni me animaría a hablar sobre ese tema. Yo lo que veo en este momento, más el tema no es el tema de la ley de alquileres, el tema es de la temporada que va a ser inexistente. Ese es el tema. Ya casi no importa cuáles son los alquileres, porque uno echa la leche a la trampa, uno puede hacer su contrato de alquiler privado y deja porque estos alquileres, o la ley de alquileres son para los alquileres de 2 años o de 3 años, ya con otra finalidad, pero los alquileres de temporada de verano, lo que yo veo es, a ver, no veo la temporada de verano, ese es el tema, entonces va a ser un desastre, me parece a mí, inclusive hasta la misma hotelería, vos fíjate que hay hoteles que hace 6, 7 meses que están cerrados, hoteles que tienen gasto de infraestructura, hay hoteles 5 estrellas que tienen, qué sé yo, 50 personas de personal, está bien que ellos tienen otros montos, son multinacionales, etc. Pero quiere decir que todo lo que sea hotelería, hospedaje, está hace 5 o 6 meses, está esperando el verano, y el verano desgraciadamente, es un punto de vista muy particular y muy personal. Me parece que este año va a ser un desastre la temporada. Si seguimos, salvo que haya un cambio radical que no lo veo, ¿no es cierto? No me parece, no estoy capacitado como para dar una opinión realmente válida o para sostener, pero me parece que el problema más grande es ese, que no va a ser una temporada muy, muy precaria, muy difícil, y no sé lo que va a pasar mañana, desgraciadamente. Estamos actuando, hacemos el día a día, es decir, inclusive las resoluciones del gobierno son de día a día. O sea, hay una inestabilidad jurídica tremenda. Es muy difícil vaticinar qué es lo que va a pasar con los alquileres en Mar del Plata. Lo veo muy difícil, pero no por el tema de los alquileres. Lo veo muy difícil por el tema de la temporada. Aparte que hay muchas normas que no se cumplen, y aparte somos un país de desobedientes, vamos a ser claros. Nos cuesta mucho cumplir las leyes, nos cuesta mucho ser respetuosos de las disposiciones. Entonces, si seguimos así,
no sé, veo mal la mano, esa es la verdad. Alberto, te perdí. ¿Se nos fue? No, estoy acá. Ay, ahí está, se me había ido para otro lado. Sí, Bueno, estamos. muchísimas gracias por tu tiempo, clarísima tu exposición. No sé si querés agregar algo más. Todos muy agradecidos en el chat. No, simplemente que, bueno, que quizá fue un tema que no hacía tanto a la esencia de lo que es este seminario, que estaba más enfocado a un tema de locaciones, en exclusión de alquileres, temas procesales y temas de prácticamente personales. Pero bueno, desde mi punto de vista de los derechos reales, traté de por lo menos a ver qué punto de coincidencia podía haber entre unos y otros que son tan distintos. Y más que nada, a mí lo que me interesa hablar de estos temas, porque estos temas, insisto, no están en los libros, son cuestiones muy finas. Quizá muchos de los que están acá, pasaron los años, nunca han visto ni van a ver un tema de esto, porque es muy específico. Pero de pronto te ocurren. Entonces, la idea mía es más que nada, cuando yo doy alguna clase, ser práctico, es decir, que les sirva de algo. Y yo doy clase para que sirva a los estudiantes. Y en la medida de las posibilidades, a algún abogado que les sirva también. Y si yo no doy clases de arriba del placar, de filosofía del derecho, ni académica. Yo doy clases para los abogados. En la facultad le doy clases a los alumnos para que sean abogados. Después ellos quieren ser docentes, que sean docentes. ¿Querés entrar en la magistratura? Entras en la magistratura. ¿Querés dedicarte a la función pública? A la función pública. ¿Querés? Es decir, cada cual que elija. Yo trato de enseñar para que sean abogados. Bueno. Y me parece que esto es para que los abogados sepan desempeñarse, o mi grano de arena en cuanto al desempeño de la profesión, ¿no es cierto? No dista mucho de lo que es una charla de tipo académico, ya desde otro punto de vista, ¿no es cierto? A mí me parece lo más importante es ser útil. Si vos diste una charla barba y no le serviste a nadie, bueno, estamos en el horno. Totalmente de acuerdo, y fue sumamente útil, esclarecedora, y aportó, creo que muchísimo, y lo que buscamos con estos seminarios es justamente eso que vos decís, que sirvan, ¿sí? Las charlas académicas las dejamos para otros ámbitos, ¿no? En este momento no son interesantes. Así que muchísimas gracias, Alberto. Gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Estamos el martes próximo en la clase del doctor Rodríguez Cuaglia, que vamos a ver contestación de demanda en los procesos de ejecución de alquileres y desalojo. Muchas gracias, Alberto, que tengas buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, Alberto. Buenas noches para todos. Gracias. Gracias. Adiós, gracias. Gracias, muy linda la charla.